ni la está diciendo de ninguna forma con algo, con algún espíritu negativo, sino que lo está diciendo con, con el espíritu correcto para enseñar que él de alguna forma fue de los principales ministros que Dios utilizó para dejarnos este tipo de legados. Les digo esto porque yo quiero leerles hoy un concepto corto del diccionario de una palabra que utiliza el apóstol Pablo muy recurrentemente y es la palabra ley. Eh, Últimamente he estado platicando algunos conceptos y términos básicos, obviamente, porque yo no soy un experto en este tipo de cosas, pero y me gustaría mucho, me llama mucho la atención la idea de las leyes. Me llama mucho la atención todo ese tipo de cosas porque yo entiendo que pues nos ayudan de alguna forma pues a entender, valga la redundancia, muchos principios de vida. Pero bueno, vamos a leer primero esto y luego voy a tratar de explicar un poco algunas cosas desde mi perspectiva y después vamos a leer el capítulo 7, ¿sí? Así que vamos a leerles esto que está en el Diccionario Bíblico Ilustrado, el concepto de ley. Este término tiene dos sentidos diferentes en las escrituras. Punto número 1. Fuerza determinante actuando en un sentido único y obligando a la voluntad. Romanos capítulo 7, verso 23. Justo ese versículo lo vamos a ver, no hoy quizá, pero sí lo vamos a ver en este contexto que estamos de Romanos capítulo 7. Fuerza determinante actuando en un sentido único. Una fuerza que define muchas cosas. Por eso es que usted alcanza a ver que, por ejemplo, en algunas partes de la ciencia, sobre todo en las ciencias, digamos, naturales o en algunas ciencias, se fueron descubriendo ciertas cosas, ciertos principios de cosas que no cambian, que son inamovibles, que son algo que así es porque así es, como por ejemplo la gravedad, que es algo rudimentario, básico, y todos nosotros sabemos que pues las descubrió un científico muy prominente, pero a lo que voy es que este científico le puso a esto, aparte o sea, la gravedad es parte de las leyes, y esas leyes pues obviamente no tienen que ver necesariamente con algo que se legisla, sino tiene que ver con eh, eh, sen- eh, con la fuerza determinante actuando en un sentido único. O sea, es algo que sí es así, algo que nadie podría venir y decir esto no es así porque sí. Por eso es que nosotros vemos que hay algunas cosas, tal vez me estoy metiendo en otro tema y no quiero ahondar tanto en eso porque me iría definitivamente de lo central que queremos hacer, pero por eso es que, por ejemplo, en cuanto a la biología, nosotros vemos que la estructura cromosómica de las personas son XY y XX y no hay más. Y eso es una ley. No sé si me explico en cuanto a esto. Es una ley, perdón, es una ley que impuse yo o que impuso un doctor o un científico o alguien que lo descubrió, Frederick Crick creo que se llamaba, pero a lo que voy es que eso no es algo que él dijo, yo quiero que sea así, sino simplemente basado en el estudio y en la investigación rigurosa de lo que él estaba pues buscando, se cayó en la cuenta de que solo existen ese tipo de pares de cromosomas. Lo que le estoy tratando de decir es que eso se vuelve ley. Ese tipo de cosas es la fuerza determinante actuando en un sentido único. Y en el otro punto dice, y es algo que obliga de alguna forma a la voluntad, ¿sí? O sea, es algo que hace que nosotros, por mucho que digamos o que querramos que las cosas fueran de otra manera, nosotros nunca podríamos venir y decir, yo quiero que el negro sea rojo porque simplemente yo quiero. No, el negro es negro. Es lo que está tratando de explicar este concepto del diccionario. Y la siguiente es un poquito más extensa y obviamente pues no lo voy a leer todo, sino voy a leer hasta el espacio suficiente como para poder trasladarnos directamente a lo que nos interesa. Norma de conducta impuesta por una autoridad competente bajo amenaza de sanción en caso de desobediencia. La Biblia usa este término en eh, esta acepción en la mayor parte de los casos. Eh, Son numerosas las costumbres inherentes a la vida en sociedad que han sido finalmente codificadas, pero una ley puede ser
impuesta por una autoridad terrena o divina, sin provenir de una costumbre o de una legislación anterior. El término castellano ley viene del latín lex y del latín ligare, que literalmente significa atar. ¿Sí? Entonces, se dice que esta misma palabra, el del latín lex, por eso es que hay algunas personas, sobre todo los estudiosos de los abogados o los que estudian leyes, utilizan mucho este término que significa lex dura lex, que es un término, lo utilizan muy regularmente para dar a entender que lo que es ley, o sea, lo que está como fue determinado que tenía que ser, tiene que ser. Am, pero bueno, de ahí es donde se origina, pero el idioma más antiguo es de ligare, que significa atar. Entonces las leyes son de alguna forma cosas con las que uno se ata, por así decirlo. Son ataduras, por así decirlo. Ya van a ir viendo por qué les estoy hablando de esto. Eh, Esto se traduce del hebreo Torah, que significa instrucción en su más básica expresión, y el arameo ta'at, que significa discreto, y el griego nomos, que significa costumbres o ley. A excepción del griego nomos, costumbre, perdón, a excepción de la acepción bajo el número uno, este término ley significa regla de conducta que emana de una autoridad que se revela al corazón o que se impone exteriormente. La ley puede ser decretada por los gobiernos o puede proceder directamente de Dios, por revelación sobrenatural, audible, como en Sinaí o mediante el ministerio de los profetas inspirados. La ley moral se da a conocer también mediante la conciencia. Según Romanos 2, 14, 15. Para quienes han estado en esto, se han dado cuenta que hemos estado hablando de algunos de estos tipos de conceptos. Me gustó mucho esto y quería compartírselos porque creo que esto nos trae a lo siguiente. El apóstol Pablo, en capítulo 7 de Romanos, comienza con lo siguiente: libres de la ley. Así dice en la versión textual. No más atados a la ley, dice en la Nueva Traducción Viviente. Y dice de la siguiente forma, comienzo con la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, hermanos amados, ustedes que conocen la ley, conocer es una palabra que tiene que ver con el concepto de gnosis, ¿sí? Gnosis es la palabra conocimiento. Esta palabra gnosis es muy importante que usted la tenga presente porque hay muchas personas que tratan de darle a entender a los creyentes, a veces a los evangélicos, por así decirlo, que son personas ignorantes, que solo se mueven en función de lo emocional que puede suceder en un servicio, en una reunión, y tratan de hacer ver a la gente creyente como gente que tiene un intelecto inferior o algo por el estilo. Entonces les estoy diciendo esto, ¿saben por qué? Porque el apóstol Pablo cuando dice, ahora, amados hermanos, ustedes que conocen, está diciendo que tienen el ginosco, el conocimiento, la gnosis al respecto de conocer. Básicamente es tener la relación directa con algún asunto y pues de alguna manera pues tener la suficiente información, si es algo teórico, como para poder entender de lo que nos están hablando y tener la suficiente capacidad, si es algo práctico, como para ejecutarlo. No sé si me estoy explicando en cuanto a este concepto, que es algo que yo tal vez definiría en cuanto al concepto de conocer. Y les estoy mencionando esto porque, por ejemplo, algunos de ustedes probablemente antes de esta fecha, de esta hora, no sabían que la palabra ley viene de un latín que se dice lex y viene de un latín más antiguo que se dice ligare, que lex ligare, que básicamente significa atar, ¿sí? Y eso es la ley. Pero ese concepto se originó del concepto hebreo Torah, que significa instrucción, y es muy hermoso a analizar esto porque hay muchas personas que siguen en su
pues carrera y cada quien lo puede hacer como quiera o como sienta que Dios o que su corazón o su corazonada les ha dicho que tienen que hacerlo, pero hay algunas personas que desprecian algunas cuestiones de la norma de Dios, de la ley de Dios, de las escrituras, y se burlan. Y está bien si ellos quieren hacerlo, pero hay otros que quieren aprender, y a lo que lo quiero llevar con esto es que es importante entender que nosotros no solo leemos por leer, sino que leemos para conocer. Y cuando uno conoce, aprende. Y hay principios y máximas en la vida, digamos, en la forma normal de la vida, en donde hay personas o grandes pensadores que han dicho que el conocimiento es poder, ¿verdad? Y que quien tiene el conocimiento tiene poder. Es algo debatible, pero es parte de lo que uno va aprendiendo en cuanto a esto. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, le está diciendo a los romanos, ustedes, amados hermanos, conocen la ley. Les está diciendo, ustedes conocen las formas en que se les ha enseñado la instrucción. Da'at, que también tiene que ver con el conocimiento. Da'at, que también tiene que ver con la enseñanza. Y les está diciendo también, conocen la ley desde la perspectiva de normas, desde la perspectiva de lo que tienen que hacer según Dios, de lo que le agrada a Dios. Y luego dice, no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva, que es una idea que definitivamente, al menos yo considero que sigue aplicando hasta este momento. Hay personas que han hecho todo tipo de cosas para poder cambiar ciertos principios, pero en este punto no me quiero meter tanto en eso, sino que nosotros nos demos cuenta que pues hay algunos principios de ley o la mayoría de principios de ley en lo natural, en lo terrenal, que solo aplican mientras una persona está respirando. Cuando deja este plano terrenal, hay muchos asuntos que dejan de perseguir, por ejemplo, a alguien, ¿verdad? Am, pero continúo. Dice, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. O sea, es un ejemplo que el apóstol Pablo está poniendo, ¿verdad? Y aquí lo dice en otra forma, ¿verdad? Porque la mujer casada está ligada, fíjense, interesante, porque les estaba diciendo yo que la ley, la palabra ley significa ligar, y aquí dice que el matrimonio, ¿verdad? Es una ligadura. No estoy hablando de algo negativo, sino estoy hablando de algo positivo, y esa ligadura implica ciertos principios que se tienen que cumplir dentro de ese parámetro. No sé si vamos bien en cuanto a esto. Y luego dice, está ligada por ley al marido que vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. En el versículo 3 dice, así que mientras viva el marido, se le llamará adúltera si llega a ser de otro varón. Pero si muere el marido, es libre de la ley, hasta el punto de no ser adúltera, si llega a ser de otro varón. Así que que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casa con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. El apóstol Pablo aquí nos está poniendo algunos ejemplos y va a ver para dónde nos está llevando el apóstol Pablo con lo que está tratando de enseñar. Dice acá, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Nos está diciendo aquí el apóstol Pablo que nosotros no debemos, bueno, digo yo nosotros, porque al final de cuentas, pues la carta a los romanos también nosotros la estamos aprendiendo y la estamos leyendo y la estamos revisando. Fue destinada a una iglesia, fue destinada a un lugar, a un grupo objetivo de personas, fue a la antigua Italia, lo que quieran. Pero nosotros la podemos leer en nuestro tiempo, y podemos aprender y extraer lo que es un principio, lo que es una enseñanza, lo que es una instrucción para nosotros. Y aquí lo que Pablo está tratando de decir es, tenemos que aprender a que no es que nosotros que no vayamos a hacer absolutamente nada de los principios de ley que Dios puso. No es que nosotros digamos nada de, por ejemplo, los mandamientos de universales de Dios no sirven para nada.
es que nosotros vamos a cumplir los principios desde la conciencia, desde el corazón y desde el aprendizaje que vayamos teniendo de la propia palabra de Dios, pero eso no significa que nosotros vayamos a estar viviendo con el temor del castigo que la ley produce, ni tampoco vamos a estar viviendo dependiendo de la legislación de los hombres en cuanto a lo espiritual. Aquí quiero comentar algo que creo que puede ser un poco adecuado a lo que estamos platicando. Para quienes no lo sabían, en el conflicto que hay en Medio Oriente en este momento, el domingo, si mal no estoy, el domingo y el lunes o martes, se dice, según las noticias, que el ejército de Norteamérica incursionó hasta hasta un lugar muy secreto y un lugar en donde estaba de alguna forma reunidos los líderes del país con el que tienen el conflicto. Los atacaron y perdió la vida el líder de ellos. Quizá alguien ha de estar diciendo que, bueno, vamos a platicar un poquito acerca del conflicto, de la historia, del contexto, y no, tal vez otro día. Primeramente Dios, vamos a platicar de eso. Pero lo que les estoy tratando de contar con todo esto, que es un ejemplo, es el hecho de que fíjense ustedes que este líder, bueno, el que falleció, era una persona muy prominente que tenía, creo yo, más de 40 años de estar ejerciendo el poder en el país. Había un político que de alguna forma era como una especie de líder político, pero sobre él existía alguien llamado Ayatollah. Y este fulano, bueno, esta persona que en el idioma de los árabes, pues era llamado Ayatollah, lo conocían como el máximo líder para todo. No sé si ustedes lo sabían. La palabra ayatollah es una palabra árabe, ¿verdad? Porque obviamente viene de ahí, que según algunos conocedores dicen que significa literalmente señal de Dios. Para estas personas que eran los chiitas, los musulmanes que son extremistas, para ellos un ayatollah es como eso, una señal de Dios, es como una especie de profeta. Y las cosas en el país, incluso para el presidente o para los líderes políticos del país, se hacían según la revelación que recibía el ayatollah, al que atacaron, el que perdió la vida, que luego pusieron a otro y que también, según dicen, también lo eliminaron. Lo que les estoy tratando de decir, que es como un ejemplo, es que para algunas culturas y para algunos países, pues ellos tienen todo junto, la religión, la autoridad política y la autoridad económica, porque se dice que la persona que perdió la vida, pues tenía mucho poder adquisitivo en función de todo lo que recibía, de un montón de cosas. Pero a lo que los quiero traer con esto que les estoy mencionando es que el liderazgo de él estaba basado en religión, en legislar políticamente y en tener el control de la economía del país y tener contactos con otros países que fueran afines a la ideología que él casi que toda una vida dio. Y esto me sirve a mí como un ejemplo para decirles a ustedes que hubo mucha gente y hay muchas personas, como les decía yo en este punto no me voy a involucrar tanto en decir algunas cosas en específico, sino que hubo mucha gente que celebró esa como emancipación que hubo, esa como rotura de cadenas que hubo en cuanto a lo de este liderazgo, porque al perder dejar de existir, em, pues obviamente no había quien siguiera ligado a su dominio o a su control, y entonces su entorno perdió el control del país, según se dice. Y es lo que está pasando en este momento en el ámbito político en Medio Oriente. Y pasan muchas otras cosas y de ahí están pasando tantas otras que son riesgos, que son señales proféticas y muchas cosas más. Pero en este punto yo quisiera ponerles este ejemplo. Irán acaba de pasar, por así decirlo, de una especie de teocracia, porque así le llamaban, de una especie de dominio desde la religión a pasar a ser una nación libre y
probablemente con un alto porcentaje de posibilidades de volverse occidentalizada, ¿sí? Les estoy contando todo esto porque es lo que de alguna forma Pablo está como diciendo en este punto y está diciendo, bueno, ustedes estaban regidos a alguien antes, pero cuando la persona muere, se desligan totalmente de esto. Eso es lo que estaba tratando de decir el apóstol Pablo. El verso 4 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente, ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Era lo que estábamos leyendo en su momento y el ejemplo que les estaba dando es como, perdón la comparación y yo sé que pues tal vez no tiene mucho que ver, pero es como que alguien le llegara a decir en este momento a estas personas y les dijera, miren, ustedes estaban atados a este personaje, pero ya son libres, entonces pueden reiniciar su vida y y pueden pensar por sí mismos y pueden vivir por sí mismos y tienen la oportunidad de ver la vida de una manera diferente en función de lo que están en este momento pues, atravesando. Verso 5. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley, ¿qué es la ley? La Torá, la lex, la ligare, la nomos, la da'at, todos estos conceptos importantes, ¿verdad? Dice, y la ley, vamos a ver, verso 5, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Aquí es donde quizá algunas personas eh, podemos ver que convergen en una serie de pensamientos y empiezan a decir, bueno, eso quiere decir que la ley es mala. La ley de Dios no es mala, porque entonces Dios estuviera contradiciendo. El problema en realidad que pasó fue que la ley, como muchas cosas, cayó en manos de hombres. Y cuando las cosas caen en manos de los hombres que no tienen una relación buena ni con Dios ni con su entorno, pues tiende a destruirse. ¿Cuántas cosas no hemos visto que el ser humano depreda, destruye, arrasa, arruina y todo por el estilo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que el hombre destruyó la ley? No, que el hombre tomó la ley e hizo una religión, ¿sí? Tomó la ley de Dios e hizo una religión. Fue lo más fácil para él. Empezó a poner dogmas, principios, estatutos, cosas que no tenían en algunos casos ni siquiera sentido, porque como mismo Cristo dijo, algunos de los saduceos, de los fariseos y de las personas que entre comillas eran los representantes de los principios de ley, le obligaban a personas a llevar pesos y cargas y a tener costumbres que ni ellos mismos llevaban. O sea, ese es el punto de este tipo de conceptos. Y al final de cuentas hay muchas personas, yo se los digo porque lo he escuchado, no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces, que personas quizá con buena intención, han llegado a iglesias y entonces lo primero que encuentran en las iglesias es que hay alguien o un grupo de personas, a veces ni siquiera es el pastor, sino es el líder o es alguien más que viene y les empieza a imponer cosas, ¿verdad? Les dice, mira, tú te tienes que vestir de tal o tienes que cortarte el pelo tal o tienes que venir a tal hora y tienes que ponerte a ayunar 5 días a la semana, tienes que ponerte a leer la Biblia, tienes que leer Génesis, tienes que leer el Pentateuco en un día y cosas como esa, tienes que dejar de esto y esto y aquello. Y entonces la gente empieza a recibir imposiciones, ¿sí? Cuando en verdad el sentido de la ley es instrucción. El sentido de la ley es ligar, pero no ligar en un mal plan. Por eso era que yo les decía que esto tiene muchísimas aristas que podríamos ver, porque por ejemplo, en el caso de lo que el apóstol Pablo hablaba con relación a un matrimonio y decía, está ligado a la mujer, está ligado a su esposo por la ley del matrimonio y utiliza el concepto de ligadura y utiliza el concepto de ley que es, pues, los principios que atan a o los principios que desarrollan un apego a. Podríamos incluso utilizar aquella idea de Cantar de los Cantares, donde dice que cordón de tres dobleces no se desliga fácilmente. Lo que estoy tratando de decir es que hay ligaduras que están bien y hay ligaduras que están mal. Hay principios de ley que sirven como una bendición, pero cuando la ley no tiene algo espiritual,
es religiosidad y son intentos del hombre para querer, no, yo lo he dicho, lo dije varias veces y lo voy a seguir diciendo, la religión es un intento no para estar cerca de Dios, sino para hacerle creer a la gente que estamos cerca de Dios, que es una cosa totalmente diferente, ¿sí? Porque al final de cuentas Dios es el que nos conoce y la gente ve de nosotros lo que nosotros permitimos que vean. Pero al final de cuentas, el que conoce realmente el corazón y el caminar de las personas es Dios. Entonces, en este punto, cuando dice el apóstol Pablo que vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza y nos está diciendo los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Lo que Pablo está diciendo, permítanme que se los lea en una versión, en otra versión, en la nueva traducción viviente, dice de la siguiente forma, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley a fin de dar fruto para muerte. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es la gente que por la ley quería justificarse, lo que pasaba era que les ponían ahí el parámetro y les decían, no comas. Y entonces era como la tentación, ¿sí? Como esa necesidad natural y carnal hasta cierto punto de los seres humanos de querer hacer todo lo contrario de lo que se nos está diciendo. Y la ley de alguna manera dentro de las enseñanzas negativas, por así decirlo, lo que provocaba en nosotros era todo lo contrario. Ah, Probablemente, tal vez en este punto me pueda estar desviando un poco del tema, pero probablemente eso fue lo que sucedió con los hijos de Elí, porque los hijos de Elí representaban todo lo contrario de lo que vivían. ¿Y por qué? ¿Por qué vivían así? Es fácil, bueno, ni tan fácil, pero fácil de decirlo, pero no fácil de hacerlo, porque ellos no habían tenido el conocimiento de la ley, ellos no habían tenido el conocimiento de quién emitía la ley, ellos solo conocían el, la serie de principios que su papá probablemente les leyó y que en algún lugar aprendieron, porque eran hijos de sacerdote y se volvieron sacerdotes. Entonces fue como la costumbre hereditaria de decir, este mi hijo que venga y haga lo que yo estaba haciendo como parte de mi oficio y pues que se perpetúe en nosotros esa especie de tradición. Y entonces los que vinieron por la tradición no entendían el principio del amor. Y entonces cuando no entendieron el principio del amor, lo que pasó fue que hicieron las cosas por costumbre, ¿ya? Entonces ese es el gran problema. Pero también aquí el apóstol Pablo dice que hay, bueno, ese es un problema. El otro problema es que nosotros también vivimos de alguna forma luchando constantemente contra el control que la carne quiere ejercer sobre nosotros, ¿sí? ¿Y qué es la carne? Este es un elemento que probablemente es nuevo aquí en este libro, no solo en el capítulo, sino en el libro, creo yo, no recuerdo en este punto que hayamos escuchado algo relacionado a la idea de la carne como tal, ¿verdad? Como para decir eh, que ya lo habíamos platicado anteriormente, pero les estoy diciendo esto porque se los quiero de alguna forma explicar. Pero ahora vamos a ver, pero mientras estábamos en la carne, dice el apóstol Pablo, en el verso 5 la misma forma, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza. Esto es la forma en que la nueva traducción viviente dice carne. La palabra carne es una palabra griega que se dice sarx, que al final tiene una X, sarx, y literalmente significa la unión entre el cuerpo y la mente. Y cualquiera diría, pero pues si eso, ¿qué tiene de malo? Tiene muchas cosas malas porque la mente o el corazón o las corazonadas o el alma o los sentimientos o los impulsos o ese tipo de cosas que nos mandan algunas veces señales de nuestro propio ser interior, nos domina muchas veces y nos quiere controlar y nos quiere llevar a hacer lo que nosotros no quisiéramos hacer. Pero el ejecutor es el cuerpo, lo físico, ¿sí? A la unión entre los deseos internos de una persona y la ejecución con el cuerpo de ese tipo de deseos se le llama carne, se le llama sarx y es básicamente la unión, por eso les decía, la unión, la relación que hay entre mis actos, mis pasiones, porque mis pasiones pueden ser solo por dentro,
pero mis pasiones ejecutadas, eso es la carnalidad, ¿sí? Mis deseos, lo que yo quiero hacer sin control. Y por eso el apóstol Pablo le llama carne a esto y también podríamos mencionarlo como vieja naturaleza, porque de alguna manera esto es lo que nosotros éramos, ¿sí? Es lo que veníamos, es lo que habíamos aprendido, ya sea por nuestros ancestros o por nuestra idiosincrasia y nuestra cultura y como nosotros nos formamos y crecimos. Y entonces dice acá que por la vieja naturaleza que teníamos, por la carnalidad que había en nosotros, los deseos, dice acá, pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Y cuando nos hablaban de la ley, nosotros entendíamos que lo que estábamos haciendo era malo, pero nuestra pasión nos hacía desafiar esas cosas negativas. Perdón, nos hacía desafiar el querer hacer las cosas que nos estaban imponiendo que no estaban bien para de alguna forma ejecutarlas. Entonces esto es, ¿verdad? Y dice, vamos a ver, despertar sus malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. El verso 5, 6, perdón. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella, ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley. Este es lo importante, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Pero ahora hemos sido libertados de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque insisto, yo les estaba diciendo en un principio que muchas personas y que muchas, no sé, aprendemos en religiones, aprendemos en algunos contextos, digámosle así, y nos empiezan a decir, a partir de ahora tú tendrías que ser de tal forma. Es como que le dijéramos, por ejemplo, como que un doctor, fuéramos con un doctor porque teníamos algún mal. Entonces el doctor viene y nos da una medicina y con la medicina que nos da, nosotros nos la tomamos y empezamos al proceso, ¿verdad? De la medicina, pero resulta que aparece alguien más de la nada, ¿verdad? Y nos empieza a decir, a partir de este momento que empezaste a tomar la medicina, deberías de estar sano, cuando al final entendemos que muchas cosas en nuestra vida son un proceso, ¿sí? La ley de la que nos está hablando Pablo acá nos está mencionando que son letra muerta, letra sin vida, cosas que no tienen el espíritu correcto, cosas donde la gente está tratando de dominarte y controlarte para querer aprovecharse o para simplemente satisfacer quizás hasta algún tipo de ego, ¿verdad? Eso es lo complicado de esto. Vamos a avanzar un poquito más. Dice, la ley de Dios revela nuestro pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? Por eso es que les decía, hay algunas cosas por ahí que van como en paradojas o como en aparentes contradicciones, porque hace un ratito el apóstol Pablo estaba diciendo, apareció la ley y la ley lo único que hizo fue mostrarme que yo soy malo. O la ley lo que hizo fue alimentar en mi naturaleza vieja, en mi naturaleza pecaminosa, las cosas malas que yo no debería de hacer. Lo que hizo la ley fue mostrarme que eso era malo. Pero como les decía, es como cuando, y fíjense que esto, hablando de esto, y perdón que haga esta como pausa, pero yo recuerdo que hace algunos años atrás nosotros fuimos con Marcela a la casa de unos amigos y fuimos a visitarlos, ¿verdad? Nos invitaron a comer, etcétera. Y este amigo nos hizo una referencia bien interesante en cuanto a algo que yo probablemente eh, no me había quedado tanto tiempo de como a pensar o a revisar algunas cosas. Resulta que este amigo tomó en sus brazos a uno de sus hijos, lo vio y me dijo, fíjate que a mí me desafía, mis. A veces me lo veo y se me queda viendo así como, y me dice, y es un niño, me dice, y él entre las cosas que mencionábamos, pues se reía, o sea, él lo estaba haciendo como a manera de gracia, de chiste, pero me estaba diciendo una verdad y es algo que es así. Y entonces vino y me dijo, tan cierto es aquel proverbio que dice que la rebeldía está en el corazón del niño y que con unas palmaditas se le sacudirá. Y entonces él me decía, mi amigo me decía, es que nosotros desde que nacemos con rebeldía.
me decía él. Y mientras me estaba diciendo todo eso, pues yo pensé en este punto y no me puse a pensar necesariamente en el hijo de él, como decir, sí, lo tenés que corregir porque si no se va a torcer y no sé qué, sino que yo me puse a pensar más en el hecho de decir que nosotros desde que nacemos prácticamente traemos una inclinación, una tendencia hacia las cosas malas, por alguna extraña, bueno, no es una extraña razón, yo creo que sabemos la razón, y la razón fue el momento en el que Adán decidió obedecer a su esposa y en el que su esposa pues también decidió ceder ante la serpiente y hacer lo que la serpiente le dijo que hiciera, que era amonestado por Dios. Pero eso empezó al final de cuentas en el espiral, en el juego, en donde pues el ser humano bajo su libre albedrío puede ser muy extremista o puede ser eh, muy liberal, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que encontrar un punto medio y eso es a lo que el apóstol Pablo le está apuntando cuando dice que la ley lo que hizo fue demostrar o incitar, por decirlo así, al pecado, pero está hablando de la ley de la gente que escribía principios de muerte, principios amenazadores. Y vuelvo otra vez a esto. Probablemente algunas personas deben en este punto estar diciendo, es cierto, eso es cierto, yo conocí gente legalista, porque así es como le llamamos constantemente o le llamamos comúnmente a la gente que nos impone cosas dentro de una religión, legalistas. Pero esto no solo se circunscribe a eso, sino se circunscribe o se extiende también a este tipo de principios de ley donde hay mucha gente que ha sido querido ser influenciada por este, por ejemplo, por este concepto de lo de la Torá. Y entonces, como alguien se los explicó mal, o por ejemplo, vino alguien y les dijo, mira, yo me puse a investigar y resulta que yo soy de raíz judía o hebrea. Y entonces alguien que no es del país, alguien que no es de ese lugar, empieza a usar talit, empieza a usar kipá, empieza a dejarse canelones, empieza a dejarse la barba de tal forma, empieza a ponerse en el pecho ciertas cosas de versículos, de cosas de aparentemente del Talmud, lo que sea. Y a lo que voy es que esta persona malinterpretó el principio de ley porque a nosotros no nos manda Dios en ninguna parte que nosotros nos tenemos que volver israelitas, judíos, hebreos o algo así. A nosotros nos manda que tengamos fe en Jesucristo, ¿sí? Eso no significa que nosotros no conozcamos porque está el otro extremo donde hay gente que simple y sencillamente no le interesa saber nada de Israel y muchos de ellos en este punto se están dejando engañar y se están llevando, se están yendo en la ola, en la onda, donde hay mucha gente que está expresando un antisemitismo bien profundo. Me faltan algunos capítulos para poderle explicar unas cosas preciosas y que están en el capítulo 11 de Romanos. Ya vamos a llegar primeramente Dios. Pero les estoy mencionando todo esto porque Pablo cuando habla de ley está diciendo, está haciendo la diferencia, está diciendo la ley de la gente que escribe letra muerta versus la ley del espíritu correcto. Porque el que nosotros digamos yo vivo en el espíritu y no vivo bajo la ley, no es la licencia ni es la forma correcta de interpretar para que alguien venga y diga, yo vivo en el espíritu y por eso soy violento y por eso por eso maltrato y por eso no me sujeto a nada ni a nadie y hago lo que se me da la gana. Porque ni siquiera somos capaces de hacer eso con la ley de la tierra, ¿sí? Aunque no estamos de acuerdo algunas veces con cosas que pasan, nosotros nos regimos porque sabemos que hay un castigo según lo que estábamos leyendo en el diccionario. Pero voy a seguir y ya casi voy a terminar con lo que estamos en esta noche platicando. La ley de Dios revela nuestro pecado. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? En ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codices. ¿Se da cuenta de lo que le estoy tratando de decir? Entonces acá, con esto botamos muchos argumentos de personas que vienen y dicen, no, no lea nada de lo de antes porque el Dios del Antiguo Testamento es el demonio y que no sé qué, y han sacado unas barbaridades, pero bueno, a lo que voy es que aquí no está diciendo Pablo que lo que hubo no sirve. Lo que hubo sirvió para lo que sirvió, pero ahora tenemos a Jesucristo.
¿sí? Y Jesucristo simplemente viene y dice, yo no vine a abolir la ley, sino que vine a que se cumpliera a través de mí y que Cristo, o sea, en Cristo se concentró el poder de la ley, el verdadero sentido, y en Cristo se concentró también el verdadero sentido del amor de Dios, que es la gracia. Y entonces tenemos al Mesías, tenemos al Cristo, tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios hecho carne, al Verbo encarnado en la vida, en la tierra, que vino a cumplir la ley de Dios y que le dio el verdadero sentido. Por eso él se peleó todo el tiempo con los aparentes doctores de la ley y escribas y fariseos y todos ellos, todo el tiempo, casi todo el tiempo se peleó con este tipo de personajes, porque ellos habían hecho una religión de los principios de Dios. Y lamentablemente después pasó exactamente lo mismo. Se fue Jesús y un montón de personas en función de sus propios principios y deseos y enseñanzas empezaron a decir, bueno, entonces yo reclamo en este momento la patente de Jesús. Y Jesús es nuestro, y Jesús fundó esta iglesia, y Jesús fundó este lugar. Y si no, no, yo no estoy de acuerdo contigo, entonces yo me divido de ti, me voy a otro lado y hago yo mi propia versión. Y así nos hemos ido por muchos años. Pero el apóstol Pablo dice acá, yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Dice el verso 8, pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder, ¿sí? Y luego dice, bueno, voy a comparar esto con el verso que sería 7, ¿verdad? No, no, el 8. Entonces dice acá, el pecado aprovechando la ocasión por medio del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia, pero sin la ley el pecado está muerto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la justificación de nosotros no pasa necesariamente por lo que nosotros hagamos, porque ley es todo lo que nosotros tenemos que hacer para salvarnos, pero mm, no podemos hacerlo. Entonces necesitamos a un justificador, que es lo que hemos platicado en Romanos capítulo 5. Mm, Vamos por el qué, verso 9. Ya voy a terminar. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Verso 9. Así que en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió. Ya esto el apóstol Pablo lo va a explicar más adelante. Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. ¿Por qué? Porque insisto, por lo que la letra muerta quería generar en una persona. El punto de todo esto es que la letra muerta en la persona lo que hace es que diga, que la gente llegue en algún punto a decir, es que yo soy demasiado bueno. Yo soy demasiado bueno, no hay una persona que se compare conmigo. Y con esto quiero decir algo que es bien interesante porque a veces no solamente estamos hablando de soy demasiado bueno en cuanto a lo moral, en cuanto a las actitudes, en cuanto a los hechos, en cuanto a la conducta, en cuanto a la ética y en cuanto a las normativas, que nosotros somos infalibles o eso aparentamos, sino hay personas que se creen superiores a otros. Hay personas que vienen y dicen, no, es que yo soy mejor lector, yo tengo mejor comprensión lectora, yo entiendo mejor no sé qué cosas, yo entiendo revelaciones porque a mí me apareció no sé quién. Entonces nos sentimos superiores y eso es parte. Algunas personas dirán, ¿eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver con el hecho de que muchas personas del concepto de ley se quieren sentir mejores que otros. Y eso es lo que trata de hacer la ley. Que tú te olvides de que te vas a salvar o de que vas a hacer algo bueno, que algo bueno va a salir de ti, que lo produce Dios, sino que es algo bueno porque tú eres muy bueno. Y eso no es el camino. Ese no es el camino. El camino es reconocer que Dios es Dios y que Dios nos ama y que nos tiene, pues al final de cuentas a todos, nos conoce a todos con nuestros errores y con nuestros aciertos, con nuestras imperfecciones y de todas formas siempre nos ama, siempre nos cuida y siempre nos protege, ¿sí? En el tiempo en el que yo viví sin entender la ley, pero cuando aprendí, por ejemplo, que el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida, ¿sí? El pecado quiso aprovecharse de lo que yo conocía. Y entonces me empezó a insistir en que yo fuera una persona codiciosa. Aquí va a entrar en pocos versículos
una cosa muy interesante en cuanto a la batalla espiritual, porque hay una batalla espiritual, hay una batalla entre lo que es natural, entre lo que es espiritual, y por esa razón muchas veces nosotros estamos involucrados en algunos problemas en- con nosotros mismos o a veces con otras personas, porque precisamente tenemos que aprender que hay algo que está queriendo dominar nuestra mente, ¿sí? Y al final de cuentas no solo se trata de venir y decir yo sé que soy mal, que soy bueno o que soy malo. Es como una persona, y perdón la comparación, pero es como que una persona viniera y se comprara por seguridad un arma y la quisiera tener en un lugar, ¿verdad? Entonces viene esa persona que no tiene que no ha sido tratado en su emoción de la manera correcta, resulta que como ve el arma, ¿verdad? Entonces dice, yo esta arma la compré para mi protección, pero resulta que el arma, como no ha sido trabajado en otras partes de su vida, el arma le puede servir para hacer cosas que no tiene que hacer. Entonces, es algo similar al concepto de ley. Y nosotros tenemos que aprender a trabajar parte de nuestra vida para que cuando los principios de Dios, de su ley, entren en nuestro corazón y en nuestro conocimiento, nosotros sepamos exactamente cómo gestionarlos. ¿Sí? El verso, el verso 11, que aquí es donde Pablo viene diciendo, es que a mí eso lo que provocó en mí fue muerte, ¿verdad? El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó, usó los mandatos para matarme, dice el apóstol Pablo acá. El verso 11 dice, porque el pecado aprovechando la ocasión por medio del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. ¿Sí? Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Y luego acá me voy a quedar. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado solo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. La próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a darle un poco más de sentido y un poco más de explicación a este versículo para continuar con los que siguen y poder avanzar en cuanto a todo esto, pero por hoy creo que nos quedamos por acá. Yo creo que pues ha sido un tiempo especial y espero de todo corazón que nos esté ayudando, como les decía en un principio, y que Dios les siga bendiciendo, que Dios nos ayude. Miren, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender y vivir y aplicar a nuestra vida y saber que pues nos sirven o nos sirven y tenemos que darles el uso correcto. El apóstol Pablo en este punto está usando un principio muy importante y trascendente para que nosotros sepamos que lo que tenemos, lo que conocemos, lo que vivimos, todo lo que material, espiritual, emocional, intelectualmente tengamos como un bagaje para nuestra vida, lo sepamos administrar y yo insisto, el apóstol Pablo está diciendo, hay un montón de cosas que son buenas en la vida, que son buenas, pero el problema en realidad es el pensamiento que yo dejo que mine mi mente y que me haga que yo vaya detrás de las cosas y las haga mal, y las aplique mal, y las use mal y destruya mi vida. Para eso hay ejemplos de muchísimas cosas que yo creo que nosotros tenemos que ir revisando en nuestra vida todo el tiempo. Así que Dios les bendiga. Un gusto poder saludarlos. Espero estar siendo lo más claro, explícito y lo más eh, eh, elocuente, si lo puedo decir de esta manera, para que pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, porque ese es el fin, esa es la meta. Así que Dios les bendiga, que Dios nos ayude y que podamos pues seguir aprendiendo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por lo que nos das, gracias, Señor, por lo que permites y lo que no permites, lo que haces, Señor, en tiempo y fuera de tiempo. Te bendecimos porque en tu amor, Señor, nos has dado el poder para poder entender tu palabra y poder hacer, Señor, que tu palabra en nuestras vidas sea una revelación profunda, una revelación, Señor, que cambie nuestra mente y nuestro corazón. Y te pedimos, bendito Dios, que nos auxilie, Señor, de verdad que tu auxilio llegue a nosotros para que cuando incluso, Señor, leyendo tu palabra, nosotros buscando, Señor, en esos tesoros y en esas enseñanzas, podamos, Dios,
entender lo que tú quieres hacer con nosotros, porque nosotros solos no podemos. Y muchas veces nos autopercibimos, nos autodenominamos, nos autoproclamamos santos, buenos, buenas personas, infalibles, siervos y muchas otras cosas, pero delante de ti, Señor, como diría tu siervo Juan Carlos, solo somos personas que necesitamos un toque del Maestro para quedar en libertad de la ligadura que en un principio era para bien, pero que nos ligó para destrucción. Yo sé, Señor, que tú tienes el poder para romper ligaduras, para romper esas cadenas, Señor, para romper esos yugos que muchas veces nos mantienen atados, Padre Santo, y no nos dejan vivir, y no nos dejan ver, y no nos dejan entender, y a veces no nos han dejado ni siquiera seguir adelante en nuestra vida contigo, porque todo lo pasamos a la religión. Y la religión lo único que ha hecho con nosotros es entretener nuestra vida y hacernos perder años sin que nosotros entendamos verdaderamente lo que tú tienes para nosotros, que es libertad y que es el verdadero sentido de estar regidos a la ley del Espíritu que produce vida en nosotros y que nos abre puertas que otros y que otras cosas no pueden abrir. Señor, ayúdanos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Que tengan una buena noche. Dios les bendiga.